Comenzaremos con el estudio de la electrostática y esta vez iremos con el concepto de fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica la podemos observar cuando tenemos dos cuerpos que se encuentran cargados. Ya sabemos que cuerpos de igual carga se repelen y de cargas distintas se atraen. Pero cada vez que un cuerpo es desplazado, estamos hablando de que se le ejerció un tipo de fuerza. Ahora, si esa fuerza viene debido a la carga de los cuerpos, vamos a empezar a hablar de fuerzas eléctricas. Y esas fuerzas dependen de algunos factores, como por ejemplo el valor de la carga y la distancia en que se encuentran los dos cuerpos cargados. Quien estudió todo esto fue Charles Coulomb en el siglo XVIII, y él lo que hizo fue utilizar esta máquina que igualaba la fuerza eléctrica con una fuerza que era conocida en el siglo XVIII y que ustedes estudiaron el año pasado, que es la fuerza torque. La máquina es más o menos así. Tenemos una pelotita que inicialmente se encuentra neutra, pero que reacciona debido a las fuerzas eléctricas cuando se le pone cerca otro cuerpo cargado. Si vemos en el video, inicialmente como la pelotita tenía carga neutra, se sintió atraída, luego hubo una distribución de cargas y finalmente una repulsión entre los cuerpos cargados porque adquirieron la misma carga. Y vemos que esa pelotita comenzó a girar. Las fuerzas que permiten los giros son los torques. Y dado que se queda en algún momento quieta, podemos medir el ángulo en el cual se queda, y de esa forma igualamos la fuerza de torque con la fuerza eléctrica. Luego Charles Coulomb notó las siguientes características: que la fuerza eléctrica era directamente proporcional a las cargas. Eso quiere decir que la fuerza era más intensa cuando aumentaba la carga de uno de los cuerpos o de los dos cuerpos a la vez. Eso quiere decir que es directamente proporcional a ambos. Y hizo una proporción directa de la multiplicación. Ahora quiero que analices la siguiente tabla que se encuentra acá y respondas a la primera pregunta. ¿Qué relación puede establecer entre fuerza y distancia? No es necesario que hagas una gráfica, solamente observa la tabla. Notarás que, según los datos que entrega la tabla, cuando la distancia aumenta en un factor de 2, la fuerza disminuye en un factor de 4. Luego, cuando la distancia aumenta en un factor de 3, la fuerza disminuye en un factor de 9. Eso ya nos habla que cuando la distancia aumenta en un factor x, la fuerza disminuye al cuadrado de la distancia. Entonces, para la B dice: propone una relación matemática entre fuerza y distancia. Claramente la fuerza es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Finalmente te dice: indica una relación matemática que considere fuerza, carga y distancia. Y ahí es donde encontramos la siguiente ley de Coulomb, en donde establece que la fuerza eléctrica va a ser igual a el producto de las cargas involucradas partido por la distancia que separa a ambas cargas multiplicado por una constante. El R que aparece ahí con el gorrito, que llamaremos R tongo, es un vector unitario que nos da la información de la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica. Dado que la fuerza eléctrica aparece con una flechita arriba, significa que es un vector, y eso nos dice que tiene dirección y sentido. Entonces, si analizamos esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que si aumenta el valor de la carga, también aumenta el valor de la fuerza eléctrica. Y si aumenta el valor de la distancia, disminuye la fuerza eléctrica. El objeto A tiene una carga de 2 microcoulomb y el objeto B tiene una carga de más 6 microcoulomb. ¿Cuál enunciado es correcto? Analicemos la situación. Tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B.
y nos dicen que A tiene una carga de 2 microcoulomb. Eso se escribe como 2 micro por 10 a la menos 6 coulomb. Y según el enunciado, esta carga es positiva, por tanto le vamos a poner un signo más. Luego, para la carga B, tenemos que su valor es también positivo, más 6 micro por 10 a la menos 6 coulomb. También una carga positiva. Sabemos que cargas de igual signo se repelen. Eso quiere decir que esta pelotita roja va a tender a irse hacia la izquierda, mientras que el azul se va a ir hacia la derecha, debido a la fuerza eléctrica que ejerce la otra carga con respecto a ella. En este caso es la fuerza que ejerce la pelotita B sobre A, y esta es la fuerza que ejerce la pelotita A sobre B. Para calcular el valor de las fuerzas vimos una ecuación matemática que nos decía que la fuerza, y ahora solamente vamos a hablar del valor absoluto, o sea, del módulo del vector, ya que pusimos delante que esta es la dirección y este es el sentido de la fuerza que está afectando a la pelotita roja. Mientras que la del azul, esa es la dirección y ese es el sentido. El sentido, recuerda que es la punta de la flecha. El sentido del azul es hacia la derecha y el sentido de la roja es hacia la izquierda. Lo último que nos falta simplemente es saber cómo es el tamaño de estas fuerzas. Y para ello hay una ecuación que nos dice que tenemos que multiplicar el valor de la constante por el valor de la carga 1 por el valor de la carga 2 y eso dividirlo por la distancia que las separa al cuadrado, r al cuadrado. Acá no ponemos el r tongo porque solamente hablamos del tamaño de la flecha. Y las cargas las vamos a poner con valor absoluto porque solo nos interesa el valor, el tamaño de la flecha, el módulo de esta, no si es positiva, negativa, etc. Ahora, fíjate, cuando uno quiere calcular la fuerza eléctrica de A sobre B como módulo, y como es módulo ya no le voy a poner la flechita arriba, recuerda que hay dos formas de escribir módulo. Módulo se escribe como valor absoluto o simplemente la letra sin la flechita arriba. Entonces la fuerza A sobre B tiene que ser igual al valor de la constante por la carga 1, que le vamos a poner la carga de A, multiplicado por la carga de B, separado la distancia al cuadrado. Y si hago exactamente lo mismo en el caso de la fuerza que ejerce la B sobre la A, voy a tener las mismas variables, la constante, acá va a haber un pequeño cambio, la carga B multiplicado por la carga A, partido por la distancia, al cuadrado. Este valor es exactamente el mismo. Este valor se encuentra acá, este valor se encuentra acá y la distancia es también la misma. Lo que nos quiere decir esto que tienen exactamente el mismo módulo, porque da lo mismo multiplicar A por B que B por A. Y de esa forma tenemos entonces que la alternativa correcta tendría que ser que el tamaño es exactamente el mismo. O sea, la fuerza A es igual a la fuerza B. Pero como la fuerza que ejerce B sobre A va hacia la izquierda y la que ejerce A sobre B va hacia la derecha, significa que tienen sentidos contrarios. Y eso se representa con la alternativa E, donde la fuerza A y B tienen el mismo tamaño, pero sentidos contrarios. Se tienen dos partículas cargadas separadas a una distancia d. Si una de las cargas se triplica, entonces la fuerza coulombiana final es con respecto a la fuerza coulombiana inicial. Para hacer esto, vamos a escribir cómo era la fuerza inicialmente. La fuerza inicial es igual a la constante por las cargas involucradas, carga 1 por la carga 2, partido por la distancia que las separa. Luego nos dicen que hay un pequeño cambio, por tanto vamos a tener una fuerza final. Y nos dicen, se tienen dos partículas cargadas separadas a una distancia d. Entonces en vez de poner r, vamos a poner d. Una distancia d. Una distancia d. Si una de las cargas se triplica, bueno, vamos a triplicar cualquiera de las dos. Vamos a triplicar Q1. Entonces en vez de poner Q1, vamos a poner 3 veces Q1.
se triplica, entonces la fuerza coulombiana, y todo lo otro queda igual. Q2 partido por la distancia que la separa del cuadrado. Entonces fíjate, esto es lo mismo que tener, como es una multiplicación, el 3 afuerita multiplicado por la constante, la carga 1, la carga 2 y la distancia que la separa del cuadrado. Lo que es exactamente igual a 3 veces, esto es lo mismo que esto, por tanto es lo mismo que esto, la fuerza inicial. Entonces de este modo tenemos que la fuerza final es 3 veces la fuerza inicial. Así la alternativa correcta entonces vendría a ser la D. Has notado que nosotros ponemos una constante y no te he dicho hasta el momento cuánto vale esa constante. Cuando realizamos los experimentos en la inmensidad del espacio, en el vacío de este, vamos a decir que la constante tiene un valor de 9 por 10 a la 9 y su unidad de medida va a ser newton metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado. Pero esta constante puede variar si es que ya no hablamos del vacío, sino que hablamos del agua, del aire o de otro material. K es la constante eléctrica, K sub 0 es la constante de proporcionalidad de valor y K en mayúscula es la constante dieléctrica del medio, que va abajo. A mayor constante dieléctrica disminuye el valor de la constante en el medio. Entonces, si te das cuenta acá, tenemos el valor K mayúscula de la constante dieléctrica y tenemos que en el vacío vale casi 1. En el aire un poquito menor, entonces la constante va a disminuir un poco. Pero dependiendo del material, por ejemplo acá lo interesante es en el agua, la constante dieléctrica disminuye mucho. Entonces, si la constante disminuye, significa que la fuerza en el agua es menos intensa que en el vacío, porque la constante ahora tiene un valor menor, aun cuando estén a la misma distancia y sean las mismas cargas. Una carga puntual positiva, Q1, vale 0,23 microcoulomb. Se coloca a una distancia r de 3 centímetros de otra carga, también puntual pero negativa, que vale menos 0,6 microcoulomb. Suponiendo que las cargas se encuentran en el aire, calcula el valor de la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2. Vamos a anotar los datos. Tenemos una carga puntual positiva Q1, que es 0,23 micro por 10 a la menos 6 coulomb. Se coloca a una distancia r de 3 centímetros, r es igual a 3 centímetros, que es lo mismo a 0,03 metros. De otra carga también puntual pero negativa, y una carga 2 que es negativa, menos 0,6 por 10 a la menos 6 microcoulomb. A la menos 6 coulomb. Y nos dicen que ahora supongamos que se encuentra en el aire. Entonces tenemos que usar la constante del aire, que era 1,005. Entonces nos piden, suponiendo que la carga se encuentra en el aire, calcule el valor de la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2. Cuando nos dicen el valor de la fuerza, solo nos preguntan el tamaño del vector, no hacia dónde apunta. Así que solamente vamos a utilizar los valores absolutos de los datos. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante por el valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2 partido por la distancia que la separa al cuadrado. Entonces ahora reemplazamos. La fuerza eléctrica va a ser igual a la constante, que era 9 por 10 elevado a 9 newton metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado, dividido K, que en este caso vale 0,005. Luego lo multiplicamos por la carga 1, 0,23, me va a faltar espacio,
0,23 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por la otra carga que vale, como valor absoluto, recuerden, 0,6 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Y todo esto dividido por la distancia al cuadrado, 0,03 metros al cuadrado. Fíjate que este metro al cuadrado se me va con ese metro al cuadrado. Y este coulomb se me va con este coulomb al cuadrado. Entonces metamos todos los datos a la calculadora. Para poner los datos en la calculadora vamos a usar paréntesis. Primero vamos a hacer esta división y ese resultado lo vamos a multiplicar por estos dos y ese resultado lo vamos a dividir por este valor que vamos a elevar al cuadrado. Entonces ponemos paréntesis, 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 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9, dividido 1.1235, cerramos paréntesis, luego lo multiplicamos por las cargas, por 0,26 por 10 a la menos 6, multiplicado por 0,6 por 10 a la menos 6, y ahí cerramos dos paréntesis, y eso lo dividimos por 0,03, que tiene que estar al cuadrado, aquí está, al cuadrado, y cerramos paréntesis. Igual, la fuerza eléctrica es igual a 1,56 newton. Ahora responde tú. ¿El valor de la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2 es mayor, menor o igual a la fuerza que Q2 ejerce sobre Q1? Es igual, porque tiene las mismas variables. La C. Si las cargas estuvieran sumergidas en gasolina, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza de atracción entre ellas? Ahora, vamos a aplicar la ley de Coulomb, pero con más de dos cuerpos. Dice, tres cargas están distribuidas como muestra la figura. La carga Q1 tiene un valor de menos 10 microcoulomb, así que lo vamos a anotar al tiro. Menos 10 micro por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 tiene 5 microcoulomb. 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga Q3 tiene menos 6 microcoulomb. Menos 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y luego dice, calcula la fuerza electrostática resultante sobre la carga Q3. ¿Dónde está la carga Q3? Aquí, sobre la carga Q3, debido a las otras dos cargas. Para hacer este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es calcular el efecto que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Lo vamos a expresar vectorialmente y luego vamos a calcular la fuerza eléctrica que ejerce la carga 2 sobre la carga 3 y también lo vamos a expresar vectorialmente para finalmente hacer una suma vectorial. Entonces tenemos la fuerza eléctrica que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 como vector es igual. Lo primero que vamos a poner es el sentido de esta fuerza. Dado que Q1 y Q2 tienen tienen signos iguales, significa que se repelen. Eso quiere decir que si yo dibujo la fuerza 1 sobre 2, tendría que ser una flechita que vaya hacia la derecha. Carga 1, 2. Eso quiere decir que el sentido es positivo sobre el eje X. Ahora vamos a ver el tamaño de esa fuerza eléctrica. Y para ello vamos a usar la ecuación. La constante, que es igual 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado partido por coulomb al cuadrado, multiplicado por el valor absoluto de las cargas. O sea, si estamos hablando de Q1, en vez de poner menos 10 por 10 a la menos 6, simplemente vamos a poner 10
por 10 a la menos 6 coulomb. Dado que yo ya usé la información del signo, para ver si esta fuerza, para ver la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica. Para eso yo ya utilicé el sentido. Y como ya lo usé, ahora simplemente pongo los datos en valor absoluto. Por eso acá voy a poner solamente 10 por 10 a la menos 6. Y ahora por la otra carga, que sería 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y eso lo tenemos que dividir por la distancia que las separa, que en este caso de aquí a acá hay 0,3 metros y 0,2 metros, serían 0,5 metros, la distancia que las separa en total, y eso tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces vamos ahora a anotar ese dato en la calculadora, y para que la calculadora haga todo, vamos a poner paréntesis. Yo quiero que esto lo multiplique por todo esto y eso se me divida por lo de abajo. Y lo que nos faltaría simplemente es poner, ya tenemos el sentido, tenemos el módulo del vector y nos faltaría la dirección. Y la dirección es el eje en el cual se mueve, o sea, en el eje X. Y vamos a poner X tongo. Esa es la dirección del vector. Entonces ahora metemos los datos a la calculadora. Entonces tendríamos paréntesis 9 por 10 a la 9 multiplicado por 10 elevado a menos 6, que está multiplicado por 6 por 10 a la menos 6. Cerramos el paréntesis y esto está dividido por 0,5 al cuadrado. Entonces el módulo es 2,16. De esta forma nos queda que la fuerza 1 sobre 2, que apunta hacia la derecha en el eje X, en la horizontal, tiene un tamaño de 2,16 newton. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con lo que hace la fuerza, la carga 2 sobre la carga 3. Entonces sería la fuerza 2 sobre la carga 3, acá, es igual. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el sentido y la dirección de esa carga. Entonces, como la carga 2 es positiva y la carga 3 es negativa, sabemos que va a haber atracción. Eso quiere decir que la carga 3 se va a sentir atraída, o sea, se va a mover hacia la izquierda en el eje X. Esa es la fuerza que ejerce 2 sobre 3. Entonces, si se mueve hacia la izquierda, lo primero que tenemos que poner es el signo menos, porque el menos habla del sentido. Y finalmente, como está en el eje X, también va a haber un X tongo. Lo único que nos falta ahora es calcular el módulo. Y para calcular el módulo, ponemos 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante, multiplicados por las cargas involucradas. La carga 2 en valor absoluto, recuerden. La carga 2 es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga 3 es 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto tenemos que dividirlo por la distancia que las separa. Y la distancia que las separa es 0,2 metros. Dividido 0,2 metros al cuadrado. Esta vez voy a poner solo un paréntesis. Entonces, cuando llevo todos estos datos a la calculadora, me quedaría. Sería paréntesis 9 por 10 a la 9 multiplicado por 5 elevado a menos 6 multiplicado por 6 elevado a menos 6, cerramos paréntesis y lo dividimos por 0,2 al cuadrado, cerramos paréntesis y nos da, o sea, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3 va hacia la izquierda, tiene un tamaño de 6,75 newton, un tamaño, una intensidad, y apunta hacia el eje X. Entonces, ahora podemos hacer simplemente una suma vectorial.
Para ver la fuerza eléctrica que hay sobre la carga 3, tenemos que sumar la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3 más la fuerza que ejerce la carga... le puse 2 sobre 3. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Y ahí tenemos más 2,16 newton más 2,16 newton en el eje X-tongo menos 6,75 newton sobre el eje X. Eso nos da menos 4,59 newton en el eje X. Ese es el valor de la fuerza eléctrica sobre la carga 3. Sobre la carga 3. Eso quiere decir básicamente que se mueve hacia la izquierda. Debido a la interacción de esas dos cargas, finalmente se termina moviendo hacia la izquierda, porque esta fuerza fue mucho más potente que esta otra. Ahora te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Aplica la ley de Coulomb. 3 esferas muy pequeñas, iguales y cargadas están alineadas sobre un plano horizontal, aislante, tal como muestra la figura. Al abandonar el sistema de modo que las cargas se pueden mover libremente, ¿cuál es la intensidad de la fuerza sobre cada carga? ¿Se mueven las cargas? No hay fuerza electrostática, no se mueven. Ahora tú. 2 esferas conductoras idénticas de carga Q1 igual a menos 5 microcoulomb y carga Q2 igual a 8 microcoulomb se colocan con sus centros separados por una distancia de 20 centímetros. Calcula la magnitud de la fuerza con la cual las esferas se atraen. Si las esferas se conectan por un alambre conductor, calcula la magnitud de la fuerza entre ellas una vez alcanzado el equilibrio. Considera que una vez retirado el alambre conductor, cada esfera queda con igual carga. ¿La fuerza calculada en el punto anterior es atractiva o repulsiva? Explica. Si nos damos cuenta, la ecuación de Isaac Newton es súper parecida a la que llegó Coulomb, solamente que la de Isaac Newton hablaba de la fuerza atractiva entre dos masas puntuales, mientras que la ecuación de Coulomb habla de la carga eléctrica que hay entre dos cuerpos cargados. Si nos damos cuenta, ambas son directamente proporcional a un valor intrínseco de la materia. En el caso de Isaac Newton es proporcional a la masa, al producto de sus masas, y en el caso de Coulomb es proporcional al producto de sus cargas. Y finalmente ambas están divididas o son inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Recordemos que la ley de gravitación universal es siempre atractiva y depende del valor de las masas que están interactuando. Tal como lo estudiamos el año pasado, siempre que hablamos de fuerza, las fuerzas son interacción entre dos cuerpos. No hay fuerza para un cuerpo único y solitario, siempre son interacción entre dos cuerpos. Este es un modelo para comprender la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad lo que hace es deformar el espacio-tiempo y genera que otros cuerpos que ya tienen una velocidad dada comiencen a rotar con respecto al cuerpo que está deformando el espacio-tiempo. Y eso nosotros lo podemos interpretar como una fuerza de atracción gravitatoria. Si comparamos la ley de atracción gravitatoria con la ley de Coulomb, vamos a tener lo siguiente. En descripción, la ley de Coulomb expresa que la fuerza es una carga Q1 que ejerce sobre una carga Q2, mientras que la de gravitación expresa que la fuerza es que una masa m ejerce sobre una masa m puntual más pequeña. Las semejanzas son varias.
Actúan a distancia, ambas son de inverso al cuadrado con respecto a la distancia y ambas son proporcionales a una cualidad del cuerpo, una propiedad intrínseca, que para un caso es la masa y en el otro es la carga. Pero las diferencias son: la fuerza eléctrica es atractiva o repulsiva, mientras que la gravitatoria es siempre atractiva. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa, mientras que las masas siempre es una cantidad positiva. Dos protones en una molécula están separados por una distancia de 6,5 por 10 a la menos 12 metros. Entonces tenemos la distancia, vamos a anotar los datos al tiro. Dato, la distancia que la representamos como R es igual a 6,5 por 10 a la menos 12 metros. Y dice, encuentre la fuerza eléctrica ejercida por un protón sobre el otro. Dos protones. Entonces la fuerza eléctrica de un protón sobre otro es el valor de la constante por la carga del protón, dividido la distancia que la separa. Eso es lo mismo que la constante por la carga del protón al cuadrado partido por la distancia que la separa. Si ahora reemplazamos los datos, quedaría que la fuerza eléctrica es igual a 9 por 10 a la 9, acá estoy aproximando el valor de la constante, multiplicado por la carga de un protón, que es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, pero me dicen que esto lo tengo que elevar al cuadrado, y luego tengo que dividirlo por la distancia que lo separa al cuadrado, que es igual a 6,5 por 10 a la menos 12 al cuadrado. Entonces metemos los datos a la calculadora. Sería 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1,602 por 10 a la menos 19 al cuadrado dividido 6,5 por 10 a la menos 12 al cuadrado por 10 a la menos 6. Y la unidad de medida sería Newton. Ahora, encuentre la fuerza gravitatoria entre los protones. Ok, entonces ahora la fuerza gravitatoria entre los protones sería la constante de gravitación universal por la masa del protón multiplicado por la masa del protón dividido por la distancia que las separa. Si reemplazamos los valores tendríamos 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metros al cuadrado, kilogramos al cuadrado, multiplicado por el protón, la masa del protón, que es igual a 1,67 por 10 a la menos 27, 1,67 por 10 a la menos 27 al cuadrado, dividido la distancia, que es igual a 6,5 por 10 a la menos 12. Y esto tiene que estar al cuadrado. Si llevamos entonces estos datos a la calculadora, nos quedaría, sería 6,67 por 10 elevado a menos 11 multiplicado por 1,67 por 10 elevado a menos 27. Y eso tenemos que elevarlo al cuadrado. Y lo dividimos por 6,5 por 10 elevado a menos 12. Y esto se eleva al cuadrado y ahí terminamos. 4,4 por 10 elevado a menos 42 newton. Esa es la fuerza gravitatoria, el valor, la magnitud. Ahora fíjate, esto es súper interesante porque si comparamos
si comparamos la fuerza gravitatoria con la fuerza eléctrica, nos damos cuenta que la fuerza eléctrica es mucho mayor que la fuerza gravitatoria. Y si quisiéramos comparar, lo que tendríamos que hacer es dividir la fuerza de mayor tamaño, que en este caso es la fuerza eléctrica, dividido por la fuerza gravitatoria. Las cosas nunca son lo que parecen, y en física menos aún. Por ejemplo, todos hemos pensado que la fuerza de la gravedad es una de las más poderosas. ¿Qué demonios? Es lo que nos mantiene sujetos al suelo. A todos. Y la responsable de mantener a los planetas y estrellas girando en el universo. Pero, ¿y si la comparamos con otras? ¿Qué me decís de la fuerza eléctrica? Ya sabéis, al igual que las cosas con masa se atraen unas a otras, las cosas con carga eléctrica se atraen si son de signo opuesto o se repelen si son del mismo. Entre fuerza gravitatoria y fuerza eléctrica, ¿quién gana? Para saberlo, vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que, en vez de gravedad, lo que nos sujeta al suelo es la fuerza eléctrica. Primero necesitamos cargar eléctricamente la Tierra. Como sabéis, las cosas están hechas por átomos, donde hay un equilibrio entre cargas positivas y negativas, de modo que el total es neutro. Bien, pues fuera cargas positivas. Vale, tal vez es excesivo. Tomemos una parte más pequeña. Dividamos la Tierra en 100 partes, luego en otras 100, en otras 100, en otras 100, en otras 100, en otras 100 y tomemos una parte. Esto es una billonésima parte de la Tierra. Carguémosla entonces, distribuyéndose la carga al resto del planeta que inicialmente es neutro, y tomemos un individuo medio y hagamos lo mismo con él. Si esta persona, en una situación normal con gravedad, se pesara en una báscula y esta marcara 70 kilogramos, ¿cuánto marcaría en esta nueva Tierra, donde la fuerza que le empuja al suelo es eléctrica? Bien, pues marcaría más de 500.000 toneladas. A pesar de que solo hemos cambiado una billonésima de la carga entre ambos, la fuerza que te atraería a la Tierra sería como si te aplastaran dos Empire States. Dicho de otro modo, la fuerza gravitatoria es colosalmente más débil frente a otras fuerzas. Si las comparamos, la fuerza eléctrica es 10 elevado a 40 veces más poderosa que la gravedad. Eso es un 1 seguido de 40 ceros. Sin duda, la fuerza eléctrica es asombrosa,